Las escuelas tradicionales y activas. Educación popular. La educación popular es una rama de las ciencias sociales, específicamente de la pedagogía, que basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social de ésta. Es decir, el individuo aprende del medio que lo rodea, a una institución educativa como tal. Orígenes. Aunque el concepto de educación popular nace, ya existían antecedentes pedagógicos y políticos muy importantes sobre esta corriente de educación. Algunos de los personajes más influyentes son Simón Rodríguez, Ernesto Guevara el Che Guevara, José Carlos Mariátegui, Lázaro Cárdenas, entre otros, quienes, con sus ideas, fueron la base de esta corriente educativa. Sin embargo, fue a partir de los pensamientos y las acciones del educador brasileño Paulo Freire, considerado el padre de la educación popular, que esta corriente educativa empezó a tener gran auge en Latinoamérica y en el mundo. Freire nació en Recife, había altas tasas de desempleo, hambre y analfabetismo. Debido a esta situación, centra su trabajo en grupos vulnerables como pueblos indígenas en Latinoamérica y personas de escasos recursos. Aunque Freire nunca habló propiamente del concepto de educación popular, influyó mucho en su desarrollo. Poco a poco se fue configurando un discurso educativo transformador que se vio reflejado en movimientos sociales posteriores como la Revolución de Cuba en el año 1959, el surgimiento de la teología de la liberación, la crisis del modelo soviético, el surgimiento de la investigación-acción, la comunicación popular y la redefinición de las ciencias sociales. Fue hasta la Revolución Sandinista, en Nicaragua, que se comenzó a utilizar, como tal, el concepto de educación popular. Sin embargo, no es un concepto estático, por el contrario, cambia en la medida en que los sujetos políticos participan mediante acciones pedagógicas transformadoras. Aportes de Paulo Freire. Uno de los principales personajes de esta práctica es el educador brasileño Paulo Freire, quien desarrolló un programa de alfabetización de los oprimidos y divulgó por el mundo sus ideas al respecto. Es un modelo de ruptura en relación muchas veces con las prácticas de resistencia. Además, está íntimamente ligada con la desnaturalización de la realidad y la transformación radical de la sociedad. Concepción de la escuela según Paulo Freire. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico, que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. A partir de este poema podemos extraer las diferentes ideas, la comunicación e interacción entre todos los participantes para conseguir libertad humana. Prima la democracia en la escuela enfocada en el alumno a través de una pedagogía práctica. Existe una interrelación entre docente y discente, aprenden y enseñan mutuamente. Su filosofía educativa pretende ponerse en el lugar de los oprimidos. El diálogo es la base de esta metodología. Es de vital importancia el respeto entre las personas. Metodología de la educación popular de Paulo Freire. Objetivo:
Cambiar la sociedad gracias a la alfabetización para que los oprimidos se conozcan a sí mismos y se desarrollen socialmente. Además de recuperar su dignidad perdida. Métodos. El principal método es el diálogo, es decir, lo que más se utiliza son recursos orales. Un diálogo adaptado a cada contexto y a cada individuo, en el que todos participen de una manera activa siguiendo las siguientes fases: inmersión del educador en la forma de vida, cultura y lenguaje de los educandos. Así el educador empatiza con los educandos y aprendiendo de ellos. Creación de grandes láminas con dibujos que representen escenas de la vida cotidiana de los educandos. Creación de círculos de discusión en los que se van debatiendo sobre lo que se ve en cada lámina. El educador no es pasivo, sino que escucha y va anotando las primeras palabras significativas que surgen, llamadas palabras generadoras. Aprender la escritura de las palabras generadoras diferenciando sus sílabas y así rápidamente van surgiendo nuevos conceptos que van aumentando su grado de abstracción. Discusión y escritura de conceptos abstractos. Llegan de manera natural a la definición antes que a la escritura del propio concepto. Proceso. El proceso de educación popular, que es circular, tiene varias etapas. Estas etapas serían: concientización, reconocer críticamente la realidad y la propia práctica. Comprender y construir nuevas formas de actuar. Cambiar la práctica con el fin de mejorar la realidad. Actuar sobre la realidad. La educación popular y la educación formal. La educación popular se contrapone a la educación formal. Esta última entiende a los participantes del proceso educativo como recipientes que pueden ser llenados de conocimientos. Se caracteriza por ser una práctica autoritaria y de traspaso unilateral de conocimiento, sin reflexión ni crítica. La educación popular o liberadora, en cambio, se caracteriza por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión. A través de la superación de la contradicción educador-educando, nadie educa a nadie, sino que todos se autoeducan y generan conocimiento popular y colectivo. La teoría de la educación popular, creada por Freire, tiene los siguientes puntos: crítica y dialéctica, transformar al sujeto a partir de un proceso de educación contextual. Que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y conquistarse reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico. Contexto. La persona siempre es en relación con un contexto social. Método. La utilización de los recursos orales fundamentalmente. Depende del marco de referencia que se utilice. La evaluación también será contextual. Praxis. Toda teoría de la educación popular debe tener consecuencias prácticas. La educación popular tiene numerosos enlaces con la llamada pedagogía crítica y ha sido uno de los pocos movimientos críticos del siglo XX que han resistido los cambios sociales de manera exitosa en el siglo XXI. En oposición muchas veces a los sistemas educativos oficiales, la educación popular se puede definir como una labor educativa diseñada para fomentar el sentido crítico de sus participantes y para permitir que tomen conciencia de cómo las experiencias personales de un individuo están conectadas con problemas sociales de índole más generalizada. Se intenta dotar de herramientas intelectuales a los participantes para actuar y cambiar la sociedad. Este es el enfoque que podemos relacionar con la pedagogía de Paulo Freire. Experiencias de la educación popular en el mundo. La educación popular ha pasado por distintas etapas. Nació en América Latina en los años 50, concretamente en Brasil, un país con graves e injustas desigualdades sociales. En la década de los 60, el objetivo es formar organizaciones que cambien la realidad. En los años 70 se fortalecieron los movimientos populares que comenzaron años anteriores. Durante la siguiente década se profundizó en profesionalizar a los grupos educativos que ya existían.
En los inicios de los años 90 la educación popular entró en crisis, criticándose la escasa base pedagógica de sus métodos y técnicas, aunque a mediados de este periodo se volvería a revalorizar. Diversos y distintos movimientos sociales latinoamericanos han llevado a cabo experiencias de educación popular dentro de sus prácticas políticas. En México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN a través de las escuelas secundarias rebeldes autónomas zapatistas. En Brasil, el movimiento de los Sin Tierra MST. En Argentina, la Universidad Trashumante, la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y los bachilleratos populares. A estos últimos se les ha reconocido, en la mayor parte de los casos, la validez del título. En Chile, el Movimiento Nacional de Educadores Populares Mover, la Red de Educadores y Educadoras Populares de Santiago y el colectivo Caracol, el Apañe de los Piños. Actualmente más de 100 países poseen núcleos de estudios, cátedras o institutos que trabajan bajo los oficios de la pedagogía liberadora, desarrollada por el educador. Pedagogía crítica. Las pedagogías críticas asentadas en la ciencia social crítica y en el pensamiento contestatario de América Latina, van a situar a la educación de conocimiento como inherente a ella y por lo tanto a ese proceso. Estas pedagogías desarrollan y se desarrollan sobre el cuestionamiento a la idea liberal positivista de que la emancipación social viene de la mano del progreso social y económico, progreso que, a su vez, se sustenta en el desarrollo de una ciencia objetiva conocimiento universal. Hacer realidad la conciencia es un primer paso necesario de la praxis, que se define como el poder y la capacidad de tomar medidas contra la opresión, mientras que destaca la importancia de la educación liberadora. Esta praxis implica participar en un ciclo de teoría, aplicación, evaluación, reflexión, y de nuevo a la teoría. Transformación social es el producto final de la praxis a nivel colectivo. Las ideas de Antonio Gramsci, pensador marxista italiano y político, también influyeron en el concepto de desarrollo. Sus ideas comenzaron a ser discutidas en Brasil desde la década de 1970. Décadas después de que fueron escritos entre 1929 y 1937 y publicados en la segunda posguerra. El pensamiento gramsciano en la academia brasileña produjo una influencia en la tesis y disertaciones en la educación, la ciencia política y el trabajo social. Pero hoy en día, Gramsci es uno de los escritores italianos más citados e influyentes no solo en Brasil, sino también en todo el mundo. Escuela de Summerhill. Pese a la originalidad que caracteriza a la Escuela de Summerhill, este modelo educativo no suele repetirse en nuestra sociedad por dos motivos. Uno de ellos es porque no todas las personas se paran a estudiar la problemática de las escuelas, como Neil, y en consecuencia, no se presentan metodologías de enseñanza. La otra razón por la que las escuelas tradicionales son más frecuentes que aquellas que suponen una novedad, es que los padres de los niños tienden a preocuparse más por sus calificaciones académicas que por la felicidad que puedan tener en el centro. Esta creencia está relacionada con un aspecto de la psicología antigua. En Summerhill se desarrolla una educación basada en los siguientes principios pedagógicos que Neil defendió en sus obras. Firme convicción en la bondad natural de los seres humanos. La felicidad como máxima aspiración de la educación. El amor y el respeto como bases de la convivencia. La importancia de la corporalidad y la sexualidad. A partir de estos principios que se relacionan con el pensamiento de Rousseau y Wilhelm Reich, la escuela funciona con unas características especiales que la diferencian de las escuelas convencionales. Entre ellas destacan, ausencia de exámenes y calificaciones. Asistencia no obligatoria a las clases. La asamblea como órgano de gestión. Ausencia de reprimendas y sermones. Trato igualitario entre niños y adultos. No se imparte enseñanza religiosa.
Neil establece que la principal meta de una escuela debe ser auxiliar a sus alumnos para que estos sean capaces de encontrar la felicidad propia y por eso propone un modelo muy diferente al de las escuelas tradicionales, que según él solo consiguen promover una atmósfera de miedo. Para que una persona sea feliz necesita primero ser libre para escoger su propio camino. Por eso renuncia a cualquier tipo de autoridad moral o jerárquica. En Summerhill, ningún adulto tiene más derechos que un niño, todos tienen los mismos derechos. Todos deben ser libres, entendiendo la libertad como una construcción colectiva. La libertad no acaba cuando comienza la del otro, como defendían los iluministas, la libertad precisa que todos sean libres para existir. Neil diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad que se le otorga al niño en esta escuela es beneficiosa para que descubra cosas por sí mismo y experimente con el entorno, sin embargo, este modo de vida no significa que el niño pueda faltarle el respeto al maestro o que se comporte de manera inadecuada. La pedagogía tradicional supone que los niños tienen una tendencia natural al egoísmo, siendo necesaria una interferencia autoritaria por parte de la familia y la escuela, para desarrollar el altruismo. Summerhill parte del mismo supuesto, pero no llega a las mismas consecuencias. El niño es egoísta, pero ese egoísmo no es malo en sí mismo. El egoísmo infantil es una etapa del desarrollo del niño tesis acorde con las investigaciones del psicólogo suizo Jean-Pierre Jacques que si se desarrolla naturalmente desemboca en el altruismo. Existe un momento en el que el niño necesita de los demás y entonces su propio egoísmo le abre a la comunidad. Inculcar a los niños principios altruistas antes de que sean capaces de asimilarlos solo produce individuos miedosos e hipócritas. O sea, la educación tradicional yerra en esa interferencia autoritaria, sin percibir que es justamente ese tipo de interferencia la que alimenta aquello que identifica como problema. Según Neil, es solamente a través del miedo como se puede intentar forzar el interés de alguien. En esa escuela todas las reglas de convivencia y soluciones a los problemas que surgen en el día a día son resueltas en una asamblea que ocurre semanalmente, donde cada persona, sea alumno, profesor o funcionario, tiene derecho a hablar y votar, manteniéndose el principio de que todos los votos valen lo mismo. Las normas de la escuela son construidas entre todos, todos se sienten parte del colectivo y se empeñan en mejorarlo. Educación en libertad. Summerhill se destaca por defender que los niños aprenden mejor libres de los instrumentos de coerción y represión usados por la mayoría de las escuelas. Todas sus aulas son opcionales, los alumnos pueden escoger las que desean frecuentar y las que no desean. Neil fundó la escuela con el convencimiento de que un niño debe vivir su propia vida, no una vida que sus padres quieran que viva, no una vida decidida por un educador que supone saber lo que es mejor para el niño. Por lo tanto, en su pedagogía no se marca de manera estricta un camino o modelo concreto a los niños. Es necesario procurar que se autodeterminen sin coacción ni miedos y que escojan la forma de vida que los haga más felices. El adulto debe evitar proyectar en los pequeños sus anhelos y frustraciones para conseguir este objetivo. Aunque se ofrecen clases y talleres de todo tipo, Summerhill es sobre todo una comunidad antes que una escuela. El auténtico aprendizaje se da en la convivencia de chicos y chicas, el autogobierno y el ejercicio de la responsabilidad. Gracias a una interacción respetuosa con los demás, los chicos aprenden a vivir en sociedad. Además, destaca la importancia dada al juego y las actividades artísticas y creativas, como el teatro o la danza. Frente a esto, los libros pasan a un segundo lugar en la educación, y hay materias que desaparecerían por completo, como la religión. El ámbito donde la horizontalidad implica un gobierno común y compartido de la escuela es, lógicamente, la asamblea. Esta es el órgano de gobierno en Summerhill, con potestad para decidir todo, menos la contratación y sueldo de los maestros. En ella adultos y niños intervienen y votan con total igualdad para resolver conflictos o decidir leyes.
Su funcionamiento está también reglamentado y existen varios cargos sin poder y rotatorios para escribir las actas de las reuniones o moderar los debates, por ejemplo. Se reúne una vez por semana de manera ordinaria y en las ocasiones extraordinarias que lo requieran. Además, existe un tribunal y un defensor del pueblo. Como afirma Neil, la asamblea es la verdadera lección que aprenden los niños. Influencias. En 1917 Neil conoce Little Commonwealth, una escuela reformatorio dirigida por Homer Lane, psicoanalista estadounidense. Lo que más le llama la atención fue que los propios jóvenes internos, presos por cometer delitos, gestionaban el espacio. Otro psicoanalista que tuvo fuerte influencia sobre Summerhill fue Wilhelm Reich, amigo personal y también analista suyo. Se nota la presencia de sus ideas en especial en la defensa de una educación colectiva en sustitución de la educación burguesa y estratificada. Se elaboró algunos escritos sobre educación, donde discute cuáles serían las formas de educar adecuadas y no adecuadas, teniendo en cuenta la felicidad de las personas. Para él, una educación que frustre o que satisfaga excesivamente está abocada al fracaso. Frustrar en exceso significa educar una persona apocada, conformista, incapaz de satisfacer sus propias voluntades. Por otro lado, satisfacer de más significa crear una persona inadaptada, incapaz de convivir socialmente. La educación tradicional defiende y estimula la represión de los instintos y de las voluntades de la infancia. Neil piensa, influido por el psicoanálisis, que esta represión es la responsable de muchas de las neurosis que se manifiestan en la persona, tanto en la niñez como en la vida adulta. Método Montessori. Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración adulto-niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado. En resumen, en los actuales colegios Montessori se basan en que el estudiante desarrolle una capacidad intelectual mejor y pasa las materias que más le convenga siempre y cuando pase algo de cívica, matemática y literatura. La metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que, dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. Planteamientos pedagógicos. Distribución de la educación de los niños en grupos de 0 a 3 años, correspondientes a periodos sensibles de desarrollo. Grupo, de 0 a 3 años. Grupo, de 4 a 6 años. Grupo, de 7 a 9 años. Grupo, de 10 a 12 años. Grupo, de 13 a 15 años. Grupo, de 16 a 18 años. Grupo, de 19 a 21 años. Los niños deben considerarse seres competentes, alentados a tomar decisiones importantes.
Observación del niño en el entorno como base para iniciar el desarrollo curricular. Presentación de ejercicios subsecuentes para nivel de desarrollo y acumulación de información. Muebles de tamaño de los niños y creación de entorno del tamaño del niño. Microcosmos en el cual puede ser competente para producir de modo completo un mundo para niños. Participación de los padres para incluir atención propia y básica de salud e higiene como requisito para la escuela. Delineación de una escala de periodos sensibles de desarrollo. Periodos sensibles, los cuales proveen un enfoque para trabajo de clase que sea apropiado para una única estimulación y motivación para el niño, incluyendo periodos sensibles para desarrollo del lenguaje, experimentación sensorial y refinamiento, y varios niveles de interacción social. La importancia de la mente absorbente, la motivación sin límite de los niños pequeños para adquirir dominio sobre su entorno y perfeccionar sus experiencias y comprensión ocurren dentro de cada periodo sensible. El fenómeno está caracterizado por la capacidad del niño de repetición de actividades dentro de categorías de periodos sensibles. Ejemplo, balbuceos exhaustivos como práctica de lenguaje conducente a un lenguaje competente. Materiales didácticos científicos autocorrectivos, ya que por medio del material va experimentando por él mismo y va corrigiendo sus errores, algunos basados en trabajos de Itard y Eduardo Seguin. Su fin educativo es la autonomía en todos sentidos, intelectual al formar un pensador crítico, moral a través de la reciprocidad y el respeto mutuo, social al trabajar con sus pares, emocional a la seguridad que le brindan los límites, la educación de la voluntad y la autosuficiencia. Modelo educativo o solo un método. El trabajo educativo propuesto por María Montessori constituye un modelo educativo y no solo un método aplicado a la enseñanza, puesto que este concepto método implica, en general, la organización de actividades concretas para obtener un resultado, por lo que puede ser aplicado prácticamente a cualquier actividad organizada, en tanto que un modelo educativo requiere de una concepción filosófica del aprendizaje, de la enseñanza, de la relación entre educador y educando y de la finalidad social de la actividad enseñanza-aprendizaje, así como el desarrollo de herramientas específicas y materiales educativos basados en tal concepción, elementos que están presentes en el trabajo de las instituciones que siguen los planteamientos de María Montessori. Por ello, el conjunto de ideas y lineamientos desarrollados por ella se conoce también como filosofía Montessori. Pedagogía Freinet. La pedagogía Freinet se basa en las técnicas propuestas por el pedagogo francés Célestin Freinet. Características. Se trata de una pedagogía renovadora, activa, popular, sociocultural, abierta, paidológica, cooperativista, metodológica y anticapitalista. Se centra en la renovación del ambiente escolar, y en las funciones de los maestros. Su objetivo es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. La escuela que propugna Freinet es para el pueblo, para la clase trabajadora, con intereses populares, con democracia interna y una cultura democrática y participativa, sin imposiciones externas, sin la domesticación de la escuela capitalista, sin notas de obediencia. El niño, toda pedagogía que no parte del educando es un fracaso, para él y para sus necesidades y sus aplicaciones más íntimas. La labor del profesor, poner a su disposición las técnicas más apropiadas y los instrumentos adecuados a estas técnicas. Freinet a la educación para la acción la denomina educación con el trabajo y es uno de los principios básicos de la pedagogía freinetista. Para Freinet el conocimiento es, la acción, la experiencia, el ejercicio. La base de la nueva pedagogía debe ser crear la atmósfera de trabajo adecuada para que el niño pueda desarrollar actividades productivas y formativas. La educación por el trabajo ha de tratarse de una educación-juego, que esté a la altura de las necesidades e intereses del niño. Si el trabajo-juego no puede realizarse, debe ser sustituido por el juego-trabajo. Célestine Freinet. Célestine Freinet formó parte del movimiento de la escuela moderna. Es considerado su iniciador y principal impulsor, con ello también el de un movimiento de renovación pedagógica. Dos puntos centrales entrañan la pedagogía de Freinet.
reconsidera la psicología tradicional, haciendo de esta una psicología del niño y de sus capacidades más dialéctica y humana. La práctica pedagógica y el valor de la acción es superior a cualquier otra consideración.